Apesadumbrados iban. Los pies le pesaban, el camino se les hacía largo. No era solo el cansancio, no. Es que las expectativas que les habían animado por años se habían despedazado. Quebrada en mil pedazos había quedado la esperanza de que su maestro impusiera un reinado de paz y acabara con los abusos del Imperio Romano. Apenas días antes, Jesús había entrado a la ciudad. El pueblo lo había aclamado como rey, pero todo había acabado en el fracaso, en vergüenza pública, en la humillación más profunda. Esa mañana un par de mujeres les habían compartido la noticia. Aseguraban que 2 hombres en la tumba habían anunciado que el maestro ya no estaba muerto. Pero ¿quién podía creer tales afirmaciones? Los discípulos las habían descartado como vana ilusión. Las mujeres siempre fantasean. Muerto. Jesús estaba muerto. ¿Cómo podían haber sido tan ilusos? Tal vez debieron haberle creído al Sanedrín. El verdadero Mesías, el rey de los judíos, nunca podría proceder de un lugar tan insignificante como Galilea. El rey de los judíos, lógicamente, vendría de Jerusalén. Desde allí habían gobernado los reyes en la antigüedad. Allí estaba el templo, allí descansaba el poder de Dios, y cuando llegara, el ungido seguramente se rodearía de gente poderosa, joven, bella, exitosa, inteligente, educada y prometedora. No con los perdedores, leprosos, trabajadores, vendepatrias y mujeres de mala vida. Además, el Salvador de Israel, con toda seguridad, nunca acabaría sus días como criminal común en manos de soldados paganos. Y ahora, ¿qué les restaba por hacer? Dejar atrás Jerusalén y el fracaso, escaparse y esconderse en el anonimato, agradecer que habían salido ilesos. Asunto riesgoso era meterse con un grupo radical que desafiaba los poderes del día, los sumos sacerdotes y el mismo Imperio Romano. ¿Cómo se habían animado a cuestionar esa autoridad? Lo mejor era volver a Emaús cuanto antes, regresar a la rutina. Ya no más sueños, ya no más riesgos. Ahora que la misma esperanza había sido enterrada tras esa pesada piedra, Cleofas y su esposa caminan, cabizbajo él, desesperanzada ella, en peregrinaje forzado. Peregrinos cabizbajos, peregrinas desesperanzadas, como tanto pueblo latinoamericano. Mamá emigró, papá nunca regresó, hermano se fue a la guerra, hermana es empleada en la ciudad. ¿Cuántas se han ido huyendo el hambre de dictadores? Los sobrevivientes de las bombas, de los terremotos, de los escuadrones paramilitares levantan sus tiendas una y otra vez. Millones se amontonan en ciudades superpobladas. La esperanza es pisoteada. Los frutos del campo no logran competir con el producto de la maquinaria global. Ríos de desechos esparcen enfermedad y muerte a su paso. Pesado plomo negro es el aire. Las montañas, desprovistas de sus anclas de madera, se desploman sobre la gente, sobre peregrinos forzados, con pies pesados, corazones cargados. Tan apesadumbrados iban que apenas notaron al extraño que comenzó a caminar con ellos. Era común que los caminantes buscaran compañía. Era más seguro que andar solo frente a los ataques de los maleantes. ¿Qué venían discutiendo por el camino?, les preguntó.
Se detuvieron, cabizbajos, asombrada. ¿Cómo no estaba enterado este hombre? ¿Dónde había pasado los últimos días? Era el tema obligado. Cierto es que los romanos imponían una mano dura sobre el pueblo, pero no había crucifixiones todos los días. ¿De qué más estarían conversando? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó el extraño. Lo de Jesús de Nazaret, explicaron. Era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Con pesar repasan los eventos al extraño y se ha unido a su pesada caminata. De repente, faltó pasar, de repente, inesperadamente, el extraño interrumpe su narración. Torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas. ¿Cómo se atreve este extraño a insultarnos? ¿Qué sabe él sobre nosotros? Nos llamó torpes, lentos, ciegos. Ciegos están. ¿Cómo así? ¿Por qué será que todavía no lo reconocen? Porque están cegados por una ideología de poder envuelta en religiosidad. Al desechar la historia y la escritura, el establishment religioso había definido Mesías según los intereses de la clase poderosa, de tal modo que queden asegurados su poder y su complicidad con las injusticias del Imperio Romano y sus lacayos. En el vocabulario del templo, Mesías implica poder, implica éxito, implica popularidad, implica seguridad. Y tan sujetos están a ese paradigma los discípulos que solo son capaces de oír la historia oficial. Se mantienen sordos al testimonio de las mujeres y ciegos a la presencia de Jesús resucitado, así como habían sido incapaces de comprender sus repetidos anuncios respecto a su muerte. América Latina está plagada de historias oficiales. De hecho, hay una película de mi época, de Argentina, que se llama La Historia Oficial. Está plagada de historias oficiales del poder del Estado y la religión, atadas en un paquete vergonzoso. Cierto es que fueron los conquistadores españoles y portugueses los que con cruz y espada en mano tiñeron el suelo americano con sangre, violaron a las mujeres y a la tierra, construyeron lujosas iglesias con el sudor y el clamor de mujeres y hombres indígenas y africanos. Sin embargo, la expresión de cristianismo que hoy crece exponencialmente y recibe aplausos triunfalistas dentro y más allá de nuestro continente no es la variedad católico-romana, sino una variedad protestante evangélica. Y demasiado común es en nuestro continente que los evangélicos demos sello de aprobación y aún promovamos, nos beneficiemos y adquiramos poder político. Ustedes conocen la nefasta historia de las venas abiertas de América Latina, en palabras de Galeano. Apenas algunas alusiones. Hay un par de chilenos por aquí, ¿no? En un 11 de septiembre, el menos conocido a nivel mundial, pero para nosotros significativo, en el 73,
Augusto Pinochet llegó al poder en Chile mediante un golpe de Estado sangriento. La Iglesia Metodista Pentecostal desde ese día convocó un Te Deum, culto anual para celebrar la supuesta victoria contra el régimen marxista de su antecesor, tildado como demoníaco. Durante esa dictadura, miles fueron torturados, asesinadas, desaparecidos. Pero muchos evangélicos siguen apoyándolo hasta el día de hoy. Durante la dictadura militar en Argentina, a mediados de los 70, muchos líderes evangélicos celebraron la represión de los subversivos y bendijeron la incursión militar en las Islas Malvinas. Entre tanto, unos 30.000 argentinos estaban siendo arrancados de sus hogares, internados en cámaras de tortura y desaparecidos. Casi todas las iglesias se quedaron calladas. En los años 80 y 90, los evangélicos en Guatemala celebraron el ascenso al poder de dos presidentes evangélicos, Efraín Ríos Montt y Serrano Elías. Pocos todavía hoy quieren reconocer que estos supuestos heraldos de la moralidad, la disciplina y el nacionalismo fueron responsables por la tortura y masacre de pueblos enteros. ¿Y qué me cuentan del expresidente peruano, Fujimori, a quien hoy se le prohíbe regresar al Perú por la corrupción y la violación de los derechos humanos durante su gobierno? ¿No fueron muchos los evangélicos que apoyaron su gestión? Seguramente ustedes podrán citarme otros ejemplos. Estos cuadros ilustran que tal como ocurrió con los profetas de la corte durante las monarquías de Israel, cuanto más cerca estamos como cristianos en América Latina de los centros de poder, más atada queda nuestra lengua. Porque cuando tenemos como iglesia algún interés en que se mantenga el status quo, ya sea político, económico, social, quedamos cautivos de ese poder y perdemos la capacidad de ver y denunciar el mal. La lealtad acrítica a cualquier ideología, partido, gobierno y aun teología constituye idolatría, porque cuestiona la autoridad suprema de Dios. La Iglesia entonces solo tiene la libertad de caminar con el poder estatal cuando éste busca la justicia y éste cumple su vocación de procurar el bien de todas las personas. Somos llamados entonces, en palabras de René Padilla, a cristianizar la política, pero nunca a politizar la fe. A cristianizar la política, pero nunca a politizar la fe. A morir por lo que amamos, pero nunca a matar por lo que creemos. A morir por lo que amamos, pero nunca a matar por lo que creemos. ¿No debía el Mesías sufrir estas cosas antes de entrar en la gloria? Continuó el desconocido. ¿Sufrir? ¡Qué concepto más extraño! Nosotros pensábamos en victoria, triunfo sobre nuestros enemigos, la restauración de la gloria de los días del rey David, en probarle finalmente al mundo entero que somos el pueblo elegido. ¿Pero sufrir? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús recorre con Cleofas y su esposa la historia del pueblo judío, mostrándoles cómo vez tras vez Dios trabaja no desde el poder, la riqueza o el prestigio, sino desde lo insignificante, lo débil. Los que se destacan en el relato no son los esperados hermanos mayores, sino los menores, como Abel, Jacob,
David. Se presenta a múltiples extranjeros y extranjeras, recordarán el pasaje de esta mañana, como héroes, mientras se exponen los pecados de prestigiosos líderes religiosos nacionales. Mujeres, esas ciudadanas de segunda clase como Débora, asumen liderazgo cuando los hombres han fallado. El relato entero de la acción de Dios en la historia está marcado por desconcertantes reversos. Y en el clímax de la acción restauradora de Dios, la gran estrella, el protagonista liberador, no es más ni menos que el hijo de una joven campesina, un sencillo carpintero en una perdida provincia de Judea, lejos del establishment religioso de Jerusalén y aún más alejada del trono imperial en Roma. Sin casa propia, sin beneficio social ni seguro de vida, Jesús vivió la vida del pobre. Caminó sendas polvorientas y pasó sus días con dones y doñas nadie. Tocó a los intocables y así afirmó que todos tienen derecho a vivir. Así es el loco y lógico amor de Dios. Por cierto, también arrancó las máscaras de los vigilantes religiosos de su día, así restándoles poder a quienes más lo acaparaban. Pero lo hizo no con ejércitos ni con apoyo de donantes acaudalados. En cambio, cito Isaías 53, fue despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Su entrega en vida y en muerte no fue un plan mal manejado ni fallido. La humillación, el sometimiento, el agudo dolor, la oscura soledad, en suma, la cruz misma, fue designio de Dios, su modo preferido de acción. Así es el loco y lógico amor de Dios. Para la tentación más grande de Jesús, no había sido la de llevar a cabo la tarea que le había sido encomendada, hacer todo lo que debía hacer, presentar todos los mensajes correctos sobre la vida y las relaciones, cumplir su misión, pero sin la cruz. No había tenido que huir cuando la gente intentó coronarle, evitando así sucumbir a la tentación del poder. La búsqueda de la eficiencia y la productividad ¿no habrá nunca desafiado su humilde e itinerante ministerio entre los pobres y marginalizados? Imaginen cuánta gente más hubiera oído su mensaje si lo hubiera predicado desde el sillón del sumo sacerdote o lo hubiera decretado desde Roma. Cuánto más rápidamente se hubiera esparcido su mensaje si se hubiera ganado el favor de los gobernantes y poderosos. Cuánto dolor se hubiera ahorrado si solo hubiera hecho algunas pequeñas concesiones más digeribles y hubiera trabajado dentro del sistema. ¿No había clamado su alma en el jardín? ¿No hay otro camino? ¿No podrían cumplirse los propósitos de Dios sin sufrimiento? Tentados en forma similar, muchos evangélicos en América Latina depositan su confianza en los números. Su lema es: más es siempre mejor. Más adeptos, edificios más grandes, radios de mayor alcance, mayores ofrendas. Hay poder en los números, dicen, y el crecimiento reciente de las iglesias evangélicas es motivo de celebración. El poder también se deriva de las asociaciones. Bajo el lema "Somos hijos del Rey", muchos escaladores sociales cristianos se apresuran a codearse con las élites gobernantes y a establecer conexiones empresariales que favorezcan a los evangélicos. El poder también se proyecta mediante imágenes y relaciones públicas. Bajo el lema "Dios nos ha puesto como cabeza y no como pies", ¿han oído esta expresión?
se mercadea, se lanzan campañas multitudinarias en medios masivos, se ofrecen conferencias cristianas en hoteles de lujo. Los apóstoles contemporáneos visten, manejan y exudan los símbolos del éxito. El crecimiento galopante, la alianza con el poder estatal y financiero y el impacto de estas imágenes positivas, todo esconde la necesidad de sufrir. Los tiempos de la persecución, de la exclusión por la fe, son cosas del pasado, cuando éramos una minoría sin palabra en el destino de nuestros países. Hoy somos poderosos. Con la vista obstaculizada por estas luces ilusorias del neón, muchos evangélicos hoy somos tan ciegas y ciegos como los discípulos. ¿Cómo podían ellos reconocer a un Señor que no ostentaba ninguna de esas armas? Pocos eran seguidores. ¿Quién se mantuvo con él en el momento de mayor necesidad? Fue abandonado por todos, incluyendo su propio padre. Padre, ¿por qué me abandonas? Solo y ridiculizado. No podía contar con el poder de los números. No había posibilidad tampoco de derivar poder de sus alianzas sociales cuando se había rodeado de los nadie de la sociedad. Finalmente, no mostró preocupación alguna por la opinión que despertaban sus acciones, asociaciones y enseñanzas. Lejos de impresionar con halagos, con frecuencia confrontaba y demandaba justamente a las personas que debía haber atraído a su campaña. Ya se acercan a Emaús. La conversación debe acabar. Jesús, dice Lucas, hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. No es poco común esta invitación, los caminos eran aún más peligrosos de noche, así que entró para quedarse con ellos. Ahora, la acostumbrada y esperada hospitalidad de los judíos de aquellos días incluía compartir pan, no importara cuán avanzada fuera la hora. Las buenas costumbres hubieran demandado que Cleofas y su esposa le entregaran a Jesús un pan entero, sin romper. Le ocurre otro curioso reverso, y un repentino flashback a un aposento alto apenas días antes. Es que aquí, en su casa, siendo ellos los anfitriones de Jesús, la visita, Él es quien toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Al instante se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Las vendas de la tradición, las expectativas desviadas, el espejismo del poder y la ideología religiosa que les obstaculizaba la vista, se caen de sus sorprendidos ojos y ahora, solo ahora, logran ver al verdadero Mesías. Solo es allí, alrededor de la sencilla mesa, compartiendo pan y comunión, que se cae la venda de sus ojos y finalmente reconocen al Señor. En la comunión del pan partido y compartido, cuerpo roto y entregado a favor de otros. Un hijo que no retiene nada para sí, sino que se somete en amor a la voluntad de su Padre y así contribuye a sus propósitos restauradores en su mundo. Un hombre cuya amorosa obediencia lo ubica en el camino de la justicia e inaugura el reino de Dios en la tierra. En aquella noche, Cleofas y su mujer se encontraron íntimamente con aquel a quien no habían logrado reconocer a pesar de que les había acompañado todo el trayecto. Dios en Jesús
estaba con él, estaba con ella. No les tocaba enfrentar el futuro solos. Podían disfrutar de la comunión plena con su Creador y Salvador para siempre. Esas sí que eran buenas noticias. Pensamientos y palabras se confunden en alivio y entusiasmo. Debemos llamar a los vecinos, celebremos nuestro reencuentro. ¡Qué tremendo que el Mesías esté en nuestro humilde hogar! Tengámoslo con nosotros para siempre. Pero él desapareció, narra Lucas. No esperó el halago y la fiesta. Es que tanto él como ellas tenían trabajo que hacer. Para ellos, el primer trabajo era reconocer su ceguera. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se preguntaron el uno al otro. ¿No estaba gestándose el reconocimiento, alistándose a estallar dentro nuestro y aliviar nuestra carga? ¿No oíamos ecos de las palabras de nuestro Maestro cuando nos hablaba ese desconocido? No he venido para servir, sino para ser servido. No he venido para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre debe sufrir estas cosas y morir. Al tercer día resucitaré. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Él lo había dicho, nos había explicado estas cosas, nos enseñó, pero no le habíamos comprendido. Verdaderamente estábamos ciegos. Ahora nada sería igual. Sus acciones de aquí en más no serían frutos del miedo y tampoco un mero activismo religioso o caridad social. Sus pasos desde entonces serían fruto del loco amor de Dios. Su misión surgiría de su íntima amistad con el Dios de la vida. Y ahora nada los puede retener. Ni la noche, ni los bandidos, ni temor al juicio o la persecución. Su encuentro con el Señor crucificado, resucitado y viviente no les permite simplemente teorizar ni filosofar intelectualmente, ni es una experiencia mística para disfrutar a solas. El reencuentro con Jesucristo es una experiencia profundamente misional. La comunión con Él nos compromete inevitablemente con la labor de Dios en su mundo. La conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas nos lanza a relacionarnos con otras personas y a participar de la obra transformadora de Dios en su mundo. Así que, relata Lucas, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahora no hay tiempo que perder, deben reconectarse con los otros discípulos. No pueden guardarse las buenas nuevas. Aún si eso demanda regresar a Jerusalén, aún si es de noche. Regresar a Jerusalén, a ese centro de poder que no había tenido espacio para su Señor. Jerusalén, la ciudad que habían abandonado con desesperanzada resignación. Allí encontraron a los 12 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Pasaron de la alegría a la certeza porque los relatos coincidían. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. El recuento les fortalece la confianza. Ocurre, sigue Lucas, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Otra confirmación necesitaban. Jesús en persona con ellos nuevamente.
Sin embargo, ¿cómo responden los discípulos? Atemorizados, creyeron que veían un espíritu, recuenta Lucas. Todavía no creen. Y Jesús, con paciencia, nuevamente se les revela, explicando quién es Él y para qué vino al mundo. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Soy yo mismo. Tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo lo tengo. Y les mostró sus manos, sus pies. Luego comió con ellos y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito: el Mesías padecerá y resucitará el tercer día. Las buenas nuevas de vida y restauración nacen en la matriz del sufrimiento. Y la victoria que Él encarna no es de una nación sobre otra, de ricos sobre pobres, de poderosos sobre débiles, sino el triunfo de la vida, el amor, la justicia, sobre todo lo que conspira contra ellos. Entonces les explica quién es Él y para qué vino, pero aún más les explica quiénes son ellos y para qué están ellos en el mundo. Ustedes son testigos de estas cosas. Testigos, mártires, eso significa la palabra. Personas llamadas a entregarse en vida y en muerte, como lo hiciera Él, a favor del reino de Dios y su justicia. Pero no hay por qué temer, no estarán solos. El Espíritu vendrá sobre ellos y les otorgará poder de lo alto, poder para seguir en sus pisadas, para vivir y morir por todo lo que Él vivió y murió, poder para sufrir, poder para soportar la ineludible insatisfacción que causan las distorsiones de nuestro mundo, poder para caminar con esperanza, poder para proclamar las buenas nuevas del justo reinado de Dios y para denunciar todo lo que atenta contra Él. En Jerusalén y más allá. ¿Y dónde quedamos nosotras y nosotros en este panorama? ¿A qué somos llamados quienes decimos conocer las buenas nuevas? Aprendamos junto con Cleofas y su esposa. Primero, alejémonos de Jerusalén. Antes que nada, tenemos que aprender a alejarnos de nuestras Jerusalén, con todas sus cegadoras pretensiones de poder, para encontrarnos verdaderamente con Jesús y con otras personas. No es cosa sencilla librarnos de la expectativa de que el ministerio efectivo depende del poder económico, aún militar y político. Dentro de este paradigma, evangelio e imperio van de la mano, pero es paradigma de muerte, no de vida. No podremos vivir fielmente en Jerusalén si no estamos dispuestos y dispuestas a darle la espalda. 2. Escuchemos todas las Escrituras, no solo las partes seguras. Necesitamos compenetrarnos de todo el relato bíblico y ver la acción del Dios Trino desde la creación hasta la recreación. Si no, solo viviremos con caricaturas de Jesús. Jesús mi Salvador individual y privado. Jesús mi talismán de buena suerte, mi password para la prosperidad. Y seguiremos incapaces de reconocerle en el camino de la vida. Comprender los propósitos de Dios y su accionar en la historia es prerequisito para comprender nuestro lugar en la sociedad en cada momento histórico particular. Entonces, primero, démosle la espalda a Jerusalén. 2, demos toda la palabra. 3,
Abracemos el sufrimiento en lugar del consumo. El sufrimiento es una marca intrínseca de nuestro seguimiento al Rey Siervo. En nuestro ansioso esfuerzo por garantizarnos inmunidad contra toda amenaza, corremos el riesgo de convertirnos en los monstruos que tememos. Intentando evitar el dolor y para acallar todo atisbo de conciencia, nos envolvemos en una vorágine de consumo y construimos muros aislantes más altos y más largos. Todo es susceptible de ser comprado y vendido. Títulos, empleos, sexo, personas. Compramos más con la ilusión de vivir más. Consumimos todo, aún los unos a los otros, de modo de no sentir los unos por los otros, para no sufrir nuestro quebranto compartido. Y de tanto escapar, nos hacemos insensibles al sufrimiento de millones en manos de pocos. El arzobispo salvadoreño Oscar Romero dijo una vez, cito, una iglesia que no sufre persecución, sino que disfruta de los privilegios y sustento de las cosas de la tierra, no es la verdadera iglesia de Jesucristo. La predicación que no denuncia injusticia no es predicación del Evangelio. Una predicación que hace sentir bien al pecador para que se sienta seguro en su condición de pecado, traiciona el llamado del Evangelio. Romero vio, Romero predicó y Romero como Cristo fue asesinado. 4. Practiquemos una hospitalidad radical. En tanto nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras fronteras se mantengan cerradas, continuaremos ciegos a la presencia de Dios entre nosotras y nosotros y a lo que significa seguirle. Fue solo en el pan compartido, en la intimidad de su hogar, que Cleofas y su esposa reconocieron a Jesús. Debemos preguntarnos, ¿quiénes son hoy los peregrinos, migrantes, refugiados, que vagan necesitados de pan, de hogar, de comunión? ¿Qué significará para nosotras y nosotros escuchar las voces enmudecidas por la maquinaria de nuestra sofisticada sociedad tecnológica? Como ocurrió con las mujeres en la resurrección, sus relatos muchas veces quedan escondidos, desacreditados como marginales o insignificantes. ¿Qué significará partir hoy el pan con pandilleros y con sus víctimas? Con niños, niñas de la calle, con indígenas desechados, con todos aquellos a quienes el progreso, no Jesús, ha dejado atrás. Repasemos. Primero, 2, 3, 4 y 5. Identifiquemos nuestro acento y convirtámonos continuamente. Otro paso en el camino de la fidelidad es el autoexamen a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Una vez que reconocieron a Jesús cuando partió y compartió el pan, los discípulos comenzaron a preguntarse cómo habían estado tan ciegos cuando tenían al Maestro frente a sus propios ojos. Yo me crié en Buenos Aires. Y ahí pensábamos que la gente de todas las otras zonas de Argentina tenían acentos peculiares. Uno más musical, otro más staccato y así. Es que en nuestra arrogancia creíamos que la nuestra era la única pronunciación neutra del castellano, obviamente.
De manera similar, todas y todos somos muy rápidos para identificar los acentos y las evidencias de sincretismo en otras personas, en otros contextos, pero muy lentos en reconocer que nosotros mismos también tenemos prejuicios culturales, raciales, paradigmas, valores y características también acentuadas que distorsionan nuestra vivencia de las buenas nuevas. Con demasiada frecuencia descansamos en el prestigio de grandes iglesias, instituciones teológicas, casas editoriales, conferencias, movimientos estudiantiles, medios masivos, élites paraeclesiásticas. Envolvemos el ministerio cristiano con afluencia en un paquete de poder a tal punto que nos distanciamos de los otros y amordazamos el poder transformador del Evangelio. Solo nos resta confesar, como Cleofas y su esposa, lo lentos que somos en reconocer nuestros acentos, arrepentirnos, convertirnos continuamente. En medios evangélicos se nos habla de el día de la conversión y muchos podrían citar la hora de su conversión y sin embargo no necesitamos de una sola conversión. Necesitamos repetidas conversiones en la vida, conversiones que nos abran los ojos, a través de las cuales reconozcamos nuestros acentos. La fidelidad a Jesús como Señor sobre todo lo que somos y tenemos demanda una conversión hacia estilos de vida más sencillos. La reconsideración de nuestra definición de necesidad. De nuevo voy a citar a Romero. La denuncia del egoísmo escondido en todo corazón, del pecado que deshumaniza a las personas, destruye familias y convierte al dinero, las posesiones, la ganancia y el poder en los fines últimos a los cuales aspira la persona. De esto tenemos que convertirnos. Y último, punto 6, regresemos a Jerusalén como comunidad de otro rey. Si el primer paso para los discípulos era abandonar Jerusalén y los espejismos de poder que ella representaba, el encuentro con Jesús ahora les envía de regreso a Jerusalén con nueva visión y nuevo propósito. Su fe renovada no puede esconderse en el anonimato en Emaús. Deben confrontar los poderes, aunque no en su estilo ni con sus armas propias, sino mediante el poder del Espíritu Santo, quien construye y dota a una nueva comunidad de iguales, con relaciones interdependientes de respeto mutuo, independientemente de su posición social, su trasfondo étnico, cultural o su género. ¿Necesitas que espere? Estamos bastante distraídos viéndote, entonces. No, tranquila, no es culpa tuya. Solo que amparo, ya falta poco. Entonces, repito porque varios estábamos distraídos, ¿sí? Entonces, debían abandonar Jerusalén. Ahora el encuentro con Jesús les forzaba a regresar, pero con nueva visión y nuevo propósito. Su fe renovada no podía esconderse en el anonimato de Emaús. Deben confrontar los poderes, aunque no en su estilo ni con armas propias, sino mediante el poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien construye y dota a una nueva comunidad de iguales, con relaciones interdependientes de respeto mutuo, independientemente de posición social, trasfondo étnico, cultural o género. ¿Bajo qué poder
de quién hacen esto, viene la pronta censura de los líderes judíos, celosos y amenazados por el crecimiento de la iglesia. La mera existencia de esta comunidad es subversiva, porque se anima a desafiar el sistema existente que genera y alimenta y se alimenta de la discriminación y la injusticia. Ronald Sider transpone ese desafío a nuestro día y dice lo siguiente: cuando los líderes cristianos apelan al gobierno pidiendo cambio estructural, tienen mayor integridad si logran decir: somos parte de comunidades cristianas que ya han comenzado a vivir lo que estamos pidiendo que ustedes legislen. Somos parte de comunidades cristianas que ya han comenzado a vivir lo que estamos pidiendo que ustedes legislen. Nuestro llamado a favor de cambios en la política pública para implementar mayor justicia económica solo tienen integridad si somos parte de congregaciones que ya están comenzando a encarnar un estilo de vida sencillo que apunta hacia un planeta más justo y ecológicamente sustentable. Nuestro clamor por el desarme nuclear y la paz internacional solo tiene integridad si hay creciente paz e integridad en nuestras familias e iglesias. La iglesia es llamada entonces nada más, nada menos que a ser la comunidad del Rey Siervo, primeramente en Jerusalén. Valiosas como son las colaboraciones intereclesiales, las alianzas estratégicas, los vínculos internacionales, lo que necesitamos es escudriñarnos a nosotros mismos y explorar hasta qué punto estamos como movimientos, como pequeñas comunidades locales en las universidades, como iglesias locales, hasta qué punto estamos siendo esa comunidad local alternativa en medio de los jalones de la autonomía, el individualismo, el racismo, la competencia, el protagonismo, el activismo, el consumismo, la falta de direccionamiento que tanto caracteriza a nuestra sociedad. Entonces la acción y la palabra fiel proceden del ser fiel. La acción y la palabra fiel procede del ser fiel. Lo público se sustenta en lo íntimo. La misión surge de la comunión con Dios. Inesperada y sorpresivamente, el loco amor de Dios llenó de sentido y dirección la vida de Cleofas y su esposa aquella noche. Iban por el camino del desencanto. Y tal vez ahí andamos algunos de nosotros. Pero por gracia de Dios, la venda cayó de sus ojos y reconocieron al Jesús resucitado en la intimidad de su hogar, lejos de los centros de poder, al compartir su pan. Y así se tornaron portadores de buenas nuevas. Dios permita que también nosotras y nosotros compartamos nuestro pan. Logramos reconocer la presencia de Dios en nuestro medio. Abandonemos los espejismos del poder y nos hagamos parte entusiasta de su loco amor por su mundo. Amén.